Saludos, apreciable estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Reciba usted la más cordial bienvenida a este nuevo programa. Es un gran privilegio para nosotros compartir estas enseñanzas. Aquí todo listo para continuar con la serie sobre el Nuevo Testamento. Con usted, Alberto Ovalle. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Esta es la manera en que es descrito el ministerio de Pablo en Atenas en el capítulo 17 de Hechos. Bienvenido, estimado alumno del Instituto Bíblico del Aire, a la presentación de esta lección. Al llegar al capítulo 17 del libro de Hechos, debemos observar algo. Debemos considerar la predicación del apóstol Pablo. Recuerde, en los primeros capítulos estuvimos considerando la predicación del apóstol Pedro y dijimos que su predicación era predicación bíblica, era cristocéntrica, centrada en el Evangelio. Estaba ungida porque era una predicación muy fructífera y era el tipo de predicación que llegaba hasta un veredicto. Es tiempo de que consideremos la predicación del apóstol Pablo y al llegar a Hechos capítulo 17, vemos uno de sus grandes sermones. Pablo fue a la ciudad de Atenas y dice que la ciudad de Atenas estaba entregada a la idolatría y que su espíritu se enardecía dentro de él al ver esto. Un estudioso ha dicho que era más fácil encontrar a un dios en la ciudad de Atenas que encontrar a un hombre cuando Pablo entró en esta ciudad, porque había tanta idolatría allí. Pablo vio esta adoración a los ídolos. Su espíritu se enardecía dentro de él porque él sabía, por su experiencia de Dios, el Dios verdadero, del Espíritu Santo y de Cristo, que estos ídolos no eran dioses, que esta gente era simplemente supersticiosa y que no iban a llegar a conocer a Dios a través de la idolatría. Nos dice que Pablo hizo tres cosas. Él siempre tenía esta estrategia. Primero, él fue a la sinagoga y discutió en la sinagoga. Él era un rabí y aparentemente tenía credenciales que demostraban que él era un rabí. Así que él entraba a la sinagoga, conseguía permiso para hablar, quizás para enseñar, y entonces probaba que Jesús es el Cristo o que Jesús es el Mesías. Esa fue siempre su estrategia, al judío primero y luego también al griego. Aunque él fue llamado a ministrar al mundo no judío, él tiene una gran carga por los judíos y siempre va primero a los judíos, primero a la sinagoga. Pero luego, en segundo lugar, él va al mercado. En griego la palabra es agora. Todos los días él iba al mercado y allí discutía con aquellos que estaban en el mercado. Los griegos eran filósofos y les encantaba debatir y hablar sobre profundos conceptos intelectuales. Les encantaba oír sobre algo nuevo. Así que Pablo debatía en esta agora o en este mercado. Él debe haberlos impresionado mucho. Él tenía que ir a las personas que estaban estratégicamente colocadas en la ciudad de Atenas. Quizás personas que eran líderes políticos o personas que eran comerciantes o muy ricos. Así que Pablo tiene una estrategia al comenzar su ministerio en Atenas. Va a la sinagoga, al mercado y visita también a aquellos que son líderes y eventualmente consiguió una invitación para ir a un lugar llamado el Areópago. El Areópago era un lugar donde solo personas sobresalientes eran invitadas a debatir. Era una especie de corte y desde allí se podía ver la ciudad de Atenas. Era una cosa muy prestigiosa ser invitado a hablar en el Areópago, y a Pablo se le dio esta oportunidad de predicar. Aquí es donde entramos en una controversia, quizás sobre la predicación del apóstol Pablo. Él da un magnífico sermón, y comienza así: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pensando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Esto es muy sabio. Lo que les está diciendo es: he recorrido la ciudad y percibo que son muy religiosos. Uno puede ser religioso sin conocer al verdadero y vivo Dios.
Hay una diferencia entre ser religioso y ser nacido de nuevo o convertido o ser una persona espiritual. Eso quiere decir que por lo menos creen que hay un Dios que no conocen. Ese es el Dios de quien yo les hablo. Y él predica este gran sermón y hace resaltar el hecho de que el Dios que creó los cielos y la tierra y nos ha creado a nosotros, quien nos ha hecho sus herederos, no puede ser hecho de oro, de plata o piedra o cosas así. Y al predicar cita a sus poetas porque aún sus propios poetas decían que somos linajes de Dios. Y si somos creación de Dios, ¿cómo puede Dios ser de oro, de plata o de piedra? Y él cita a sus filósofos y luego al final les explica el Evangelio y les menciona la resurrección de Jesucristo y su muerte. Esos dos hechos están siempre en su Evangelio. Jesucristo murió por sus pecados según las Escrituras. Fue sepultado y fue levantado de los muertos según las Escrituras. Ese es el Evangelio que Pablo siempre predica. Ahora, cuando llega la resurrección, dice que ellos oyeron sobre la resurrección de los muertos y se burlaron. Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Así que Pablo salió de en medio de ellos. Sin embargo, algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Y aquí es donde tenemos una controversia sobre la predicación de Pablo. Hay quienes dicen que en la ciudad de Atenas, Pablo sucumbió a las presiones de todo ese prestigio en el Areópago. La cultura griega helenística fue una gran cultura. Era muy intelectual. Los grandes pensadores eran griegos. Y el apóstol Pablo, dicen algunos, se vio allá arriba en el Areópago y sucumbió a la presión de eso y citó a sus filósofos y a sus poetas, y cuando terminó de predicar a su sermón, que se convirtió en un sermón evangelístico al final, los resultados para él fueron pocos. Y hay estudiosos que dicen que Pablo fracasó en Atenas, y hay quienes dicen que no fracasó. Hay también quienes piensan que él tuvo que ser casi como Jesús. Jesús no podía fracasar, pero Pablo no era Dios en carne, y no creemos que sea sacrílego o blasfemo sugerir que pudo haber fallado o que pudo haber cometido un error. Se podría decir que él no fracasó en Atenas, sino que ciertamente creció con esta experiencia en este lugar. Todo eso lo encontramos en Hechos capítulo 17. Ahora, pasando a Hechos el capítulo 18, Pablo va de Atenas a Corinto, y esto es muy importante. El libro de Hechos nos da un contexto histórico para cada una de las epístolas que vamos a estudiar luego al finalizar con el libro de Hechos. Es muy importante que él va de Atenas a Corinto porque nos dice la Escritura que después de haber tenido su ministerio por algún tiempo en la ciudad de Corinto, él tuvo otra experiencia, otro Pentecostés. Por eso es que decimos que los patrones de Pentecostés plantaron la iglesia. En la ciudad de Corinto, después de su ministerio en Atenas, el Señor se le apareció en una visión y le dijo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esto es emocionante, porque Pablo va a una ciudad que es corrupta. La palabra corintio casi era sinónimo de profano. Ser corintio o hacer lo que hacían los corintios era sinónimo de ser indescriptiblemente inmoral. Al correlacionar el libro de Hechos con la primera carta de Pablo a los corintios, ella encaja de esta manera. Cuando Pablo escribió los primeros 3 capítulos de Primera a los Corintios, él está tratando de decirle a la gente de esta ciudad que le favorecían, probablemente porque él era una de las mejores mentes que haya existido, y ellos eran griegos y apreciaban este tipo de cosas. Pablo les está tratando de decir que su ministerio en Corinto, por medio del cual ellos fueron convertidos, no tuvo nada que ver con su gran intelecto. Y para aclarar ese punto, él les dice que cuando llegó a Corinto había determinado fuertemente que no iba a saber nada más entre ellos que Jesucristo y a él crucificado. Y determinó, dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder,
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí es donde los eruditos tienen un debate. Cuando Pablo predicó en Atenas, aunque él predicó un magnífico sermón, él usó palabras de sabiduría humana, citó poetas y filósofos, predicó un sermón muy intelectual y los resultados fueron muy pobres. Él tuvo una crisis entre su ministerio en Atenas y su ministerio en Corinto, y esa crisis parece haber sido esta. Pablo usó palabras persuasivas de sabiduría humana y solo predicó el Evangelio de Jesús en Corinto. La palabra predicar el Evangelio, es una palabra griega que significa hacer un anuncio. En aquellos días, si un rey, por ejemplo, quería hacer un anuncio a sus súbditos, él enviaba un heraldo. Este heraldo podía ir a una pequeña aldea y tocar un tambor en la plaza de la aldea hasta que toda la gente se reunía. Entonces desenrollaba su anuncio que el rey quería que hiciera. Lo leía ante el pueblo y no lo defendía. No trataba de hacer una panacea intelectual, sencillamente lo anunciaba. Luego lo enrollaba, se montaba en su caballo e iba hasta el próximo lugar, hasta la próxima aldea, para anunciar lo que el rey le había ordenado. Eso es lo que la palabra predicar significa. Al comparar Primera de Corintios con la narrativa aquí en el libro de Hechos, parece que Pablo estuviera diciendo que entre la ciudad de Atenas y la ciudad de Corinto, él tuvo una experiencia y a través de esa experiencia, él creció. Pablo, sin lugar a dudas, se dio cuenta de que predicar era un ministerio espiritual y que todo lo que él necesitaba hacer era anunciar el Evangelio de Jesucristo. Él le dijo a los romanos: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al concluir la clase de hoy, queremos motivarle a continuar escudriñando estos pasajes llenos de importantes enseñanzas que esperamos le serán de gran ayuda. Sus cartas son muy importantes para nuestro ministerio. Al escribirnos, no olvide solicitar las notas impresas que acompañan esta serie sobre el Nuevo Testamento. Las recibirá gratuitamente a vuelta de correos. Esta es la dirección: Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. Y el correo electrónico iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase.